Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos impresionantes de una novela que es un mundo en sí misma, Los Miserables, de Víctor Hugo. Vamos a intentar navegar ese torbellino de revolución, de miseria, pero también de redención, todos esos dilemas morales en la Francia del siglo XIX. Exacto. Y tenemos unos textos que son como fogonazos, ¿no? Escenas clave que nos permiten seguir vidas que se cruzan, personajes que todos conocemos de alguna forma, Jean Valjean, claro, Fantina, Cosette, Marius, el implacable Javert. Uf, es que es un universo entero. Sí, sí, un universo. Y la idea es, bueno, ir un poco más allá de contar la historia, ¿no? Intentar meternos en la cabeza de esta gente, entender qué les mueve, cuáles son esos momentos que les cambian la vida, y ver cómo la bondad o la crueldad, y sobre todo, bueno, las circunstancias sociales de la época, pues les van marcando el camino. Empezamos por... Yo creo que hay que empezar por la luz, por el catalizador de todo, que es el obispo Myriel. Monseñor Bienvenido. Un personaje fascinante. Viene de la nobleza, pero después de la revolución y el exilio se hace sacerdote y vive de una forma, pues eso, humilde, con una fe que desarma. Toda su filosofía es la compasión. Me acuerdo de esa frase, que es potentísima. Misericordia, y este es el más bello de vuestros nombres. Es que transmite una calma increíble. Incluso dicen que delante de Napoleón, aunque, bueno, los textos sí que marcan un detallito, ¿no? Su pequeño lujo, la cubertería de plata, Ah, sí, ese detalle. que va a ser clave, claro. Fundamental, porque a su puerta llama a Jean Valjean, recién salido de presidio, 19 años. Lleva encima el pasaporte amarillo, ese estigma que te marcaba. Que era terrible, no le dejaban entrar en ningún sitio. En ningún sitio. Ni posadas, ni tabernas. Ni en la cárcel le dan cobijo. La sociedad le da la espalda por completo. Es brutal. Es un rechazo absoluto. Y acaba pues eso desesperado, casi durmiendo en la calle, y alguien le dice, oye, ¿por qué no pruebas con el obispo? Y ahí va, ¿qué pasa cuando Valjean, que viene cargado de odio, de resentimiento por esos 19 años, se topa con Myriel? Pues pasa lo que no espera. Que Myriel no ve al forzado, ve a una persona. Le da cama, comida caliente, y lo trata, fíjate, con una dignidad que Valjean ni recordaba. Lo llama caballero. Caballero. Le sienta a su mesa y usa la famosa cubertería de plata. Y ese gesto, esa humanidad tan inesperada, como que agrieta un poco la coraza de Valjean, por un momento al menos. Claro, pero son 19 años de brutalidad, encerrado por robar un pan para su familia, para los sobrinos, aprendiendo a leer allí dentro, pero para odiar más, para entender mejor por qué odiaba a esa sociedad. Esa oscuridad no se va así como así. No, no para nada. Y por la noche, pues, la fuerza de la costumbre, la desesperación, llámalo como quieras, le puede. Roba la plata y huye. Pero claro, lo pillan enseguida. Lo pillan los gendarmes, lo reconocen y lo llevan de vuelta a casa del obispo, esperando que lo denuncie, lógicamente. Y entonces llega el momento guau, el momento clave de la novela, yo creo. Myriel, en vez de decir, sí, me ha robado, ¿qué hace? Cambia la historia por completo. Totalmente. Les dice a los gendarmes que él se la había regalado. Y no solo eso, sino que le da también los candelabros, que Valjean se había dejado. Amigo mío, olvidabais vuestros candelabros. Eso es. Y luego en voz baja le dice algo así como, recordad, me habéis prometido usar este dinero para ser un hombre honrado. Y la frase final, Jean Valjean, hermano mío, ya no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Es tremendo. Es más que, perdón, es como una apuesta por él, una inversión en su futuro. ¿Y Valjean? ¿Cómo le sienta esto? ¿Se convierte de repente? No, no es un interruptor mágico, pero sí es un terremoto por dentro. En los textos hablan de una conmoción brutal, una crisis que lo deja roto. El odio no se borra de golpe, pero ese acto de gracia tan radical planta algo. Una semilla. Una opción que no conocía. Hugo aquí nos está diciendo, ojo, la misericordia puede más que el castigo. Y esa misma noche dicen que está rezando, destrozado, frente a la casa del obispo. Ahí empieza algo nuevo. Exacto. Es el germen. Y a partir de ahí intenta construir otra vida. Años más tarde lo vemos en Montreuil-sur-Mer.
Ahora es el señor Magdalena, un industrial respetado. ¿Cómo lo consigue? Pues con ingenio, ¿no? Y trabajando duro. Sí, tiene una idea brillante para la industria local de abalorios de azabache falso. Sustituye un material caro, la goma laca, por resina barata y revoluciona el negocio. Trae prosperidad al pueblo entero y es un benefactor. Monta escuelas, ayuda a los pobres, antes de hacerse rico él. Y lo nombran alcalde, que parece que acepta casi a regañadientes. Vive muy austeramente, y lo único así de valor que conserva son Los candelabros. los 2 candelabros del obispo, como un recordatorio constante de aquella promesa. Pero claro, el pasado siempre vuelve, o casi siempre. Siempre. Y en este caso, el pasado tiene un nombre y un uniforme. Inspector Javert. ¡Qué personaje! Terrible y fascinante. Uf, sí. Nació en la cárcel, hijo de delincuentes. Y eso le marca a fuego. Ve el mundo como una lucha. La autoridad que hay que defender a toda costa y la rebelión que hay que aplastar. Su lealtad a la ley es casi una religión. No hay grises para Javert. Es la rigidez total frente a la idea de que alguien pueda cambiar, como Valjean. Y sospecha de Magdalena desde que llega. Su olfato de policía le dice que ahí hay algo raro. Es alcalde tan fuerte, tan callado, tan caritativo. Hay una frase que murmura él para sí mismo. ¿Pero quién es este hombre? Estoy seguro de haberlo visto en alguna parte. No lo tiene claro, pero la mosca está detrás de la oreja. Y esa mosca se convierte en certeza con un incidente muy concreto, ¿no? El del viejo Fauchelevent. Eso es. Un carretero, Fauchelevent, se queda atrapado bajo su propio carro volcado. Una situación desesperada, el carro pesa una barbaridad, nadie puede moverlo. Magdalena ofrece dinero para que alguien ayude, nadie se atreve. Y al final, él no puede evitarlo. Se mete debajo. Se mete debajo y ante la mirada de todos, pero sobre todo la de Javert, levanta el carro. Con una fuerza descomunal, la fuerza que ganó en presidio, claro. Salva a Fauchelevent, pero se delata. ¿Y qué le dice Javert? ¿Lo reconoce ahí mismo? Directamente no, pero la conexión en su cabeza es instantánea. Le dice a Magdalena, muy frío, «Señor Magdalena, solo he conocido a un hombre capaz de hacer lo que acaba de hacer usted». Uf. Era un forzado del presidio de Tolón. Ahí está. Javert ya no se va a olvidar de esa fuerza. La identidad de Magdalena queda marcada para él. Y mientras Valjean, el señor Magdalena, está con esta tensión con Javert pisándole los talones casi, en paralelo se está desarrollando otra tragedia, la de Fantina. ¿Cómo es su historia? Ay, Fantina. Es la inocencia aplastada, ¿no? Por la crueldad de la sociedad, por la frivolidad masculina. Era una obrera joven, guapísima, muy ingenua. Se enamora en París de un estudiante de buena familia, Tholomyès, un egoísta de manual. Que le hace una Roma terrible con sus amigos. Terrible. Les prometen amor, futuro, y un día las abandonan. A ella y a sus amigas. Una sorpresa lo llaman. Una crueldad absoluta. Y Fantina se queda sola. Y embarazada. Exacto. Nace Cosette, y Fantina, desesperada por encontrar trabajo para mantenerla, toma una decisión que va a ser fatal. De camino a su puebla, Montreuil-sur-Mer, deja a la niña con unos posaderos en Montfermeil. Los Thénardier. Uf, mala elección. Pésima. Ella cree, pobre, que pagando cada mes la niña estará bien cuidada. Ingenua total. Consigue trabajo en Montreuil, justo en la fábrica de Magdalena. Parece que respira un poco, ¿no? Sí, por un tiempo sí. Trabaja mucho, manda dinero para Cosette. Pero claro, ser madre soltera en esa época era un estigma terrible. Y una supervisora, por envidia o por mala idea, descubre su secreto y la despide. Sin que Magdalena se entere, ojo. O sea que Magdalena ni siquiera sabe por qué la echan. No en ese momento. Y Hugo usa esto para criticar esa moralina hipócrita, ¿no? Que castiga a la víctima y provoca un desastre. Y a partir del despido, la caída es en picado. Uf, sí, es horrible. Los Thénardier no paran de pedirle más dinero. Se inventan enfermedades de Cosette, de todo. Y Fantina, desesperada, vende primero su pelo precioso, luego los dientes de delante. Los dientes. Qué horror. Es muchal. Y al final no le queda otra, cae en la prostitución. El texto dice algo como que se convierte en mármol, que se hace lodo. Una degradación física, moral, impuesta por la pura necesidad de que su hija coma.
Hasta que una noche hay un incidente con un tipo, un burgués, que se burla de ella y Javert la detiene. Es ahí cuando interviene Magdalena. Sí, Javert, como siempre, implacable. Fantine está enferma, tiene fiebre, está humillada. Al principio ve a Magdalena como el alcalde, la autoridad, y le escupe. Le escupe en la cara. Ostras. Pero luego lo reconoce como el dueño de la fábrica, como alguien que podría ayudarla. Y se aferra a él. Magdalena se enfrenta a Javert, ordena que la suelten. Y se la lleva. La cuida. Sí, la acoge en la enfermería que tiene en su propia casa, la cuidan unas monjas y le hace una promesa solemne, que irá a buscar a Cosette y se la traerá. Esa esperanza es lo único que la mantiene con vida. Pero está muy enferma, seguramente tuberculosis. Pero Javert no la deja en paz. No. Javert vuelve a la habitación de Fantina, pero no va a por ella. Va por Magdalena. Va por Magdalena. Resulta que han detenido a otro hombre, un pobre diablo, confundiéndolo con Jean Valjean. Y el verdadero Valjean, o sea, Magdalena, para salvar a ese inocente, se ha autoinculpado. Y Javert viene a detenerlo allí mismo, delante de Fantina. Y Fantina lo oye todo. Lo oye todo. Oye a Javert llamar presidiario, ladrón, bandido al hombre que era su única esperanza, el que le había prometido traerle a su hija. Y el shock es demasiado. La verdad tan cruda, la esperanza rota, la matan en el acto. Se muere sin volver a ver a Cosette. Madre mía. Y la entierran en la fosa común. Qué final tan desolador. Es terrible. Sientes una impotencia. Y claro, mientras pasaba todo esto, la pequeña Cosette, ¿qué vida llevaba con los Thénardier? Pues me imagino que un infierno. Peor. Los textos la llaman la Alondra. No porque cantara, sino porque era pequeña, siempre asustada, temblando. Los Thénardier son la encarnación de la mezquindad. Hugo los describe como esa clase bastarda, una mezcla de ignorancia que quiere aparentar y maldad pura. La explotan sin piedad, ¿no? Aunque Fantina mandara dinero. Claro, el dinero se lo quedaban ellos. A Cosette la tenían vestida con harapos, la maltrataban física y psicológicamente. La hacían trabajar como una mula siendo una niña, mientras a sus propias hijas, Eponina y Azelma, las mimaban. El contraste es brutal. Son la avaricia y la crueldad en estado puro. ¿Y cómo llega Valjean a sacarla de ahí? Yendo sola, de noche, a por agua a la fuente del bosque, cargando un cubo enorme. Qué imagen más triste. Desgarradora. Valjean la ayuda. Luego, en la posada, ve cómo la tratan y cómo tratan a sus hijas. Y ahí toma la decisión. Y está la escena de la muñeca, ¿no? Que es muy famosa. Sí, muy emotiva. Cosette mira embobada una muñeca preciosa, carísima, en un escaparate. Valjean entra y ¡zas!, se la compra. Imagínate la cara de los Thénardier. Asombro y codicia a partes iguales. Y negocia con ellos para llevársela. Sí. Thénardier intenta timarlo, claro. Le pide mucho más de lo acordado con Fantina. Pero Valjean paga una fortuna, 1.500 francos, y literalmente compra la libertad de Cosette. Se la lleva. ¿Y Thénardier los deja ir así sin más? No me pega mucho. Lo intenta. Lo sigue por el bosque. Quiere más dinero o quitarle a la niña. Pero Valjean se planta, con su fuerza que ya conocemos, y un buen garrote. Y Thénardier se acobarda. Por fin, Cosette está a salvo. Al menos de ellos. Llegan a París, Valjean y Cosette, y encuentran la tranquilidad. Pues no del todo. Se esconden en una casa muy humilde, muy apartada, la casa Gorbeu, que está medio en ruinas. Pero Valjean vive con miedo, siempre alerta. Siente que Javert puede estar cerca. Y tiene razón. Parece que sí. Un día cree reconocer a Javert disfrazado de mendigo. Eso dispara todas las alarmas. Y una noche se da cuenta de que los están siguiendo por las calles de París. Javert y sus hombres. Empieza la persecución. Una huida de noche, desesperada. Y Valjean vuelve a demostrar su agilidad de antiguo forzado. Consigue trepar un muro altísimo, increíblemente alto, subiendo a Cosette con una cuerda, y caen al otro lado, en un jardín. El jardín de un convento. El Petit Picus. Exacto. Y aquí Hugo hace magia otra vez con las coincidencias, o el destino. ¿Quién está en el convento? Pues el jardinero es el viejo Fauchelevent. Anda. El carretero al que salvó. El mismo. El hombre está súper agradecido, claro, y les ayuda a quedarse.
Inventa una historia para que Valjean trabaje como ayudante suyo y Cosette entre como alumna interna. Y ahí, por fin, encuentran un refugio. Pasan varios años de paz relativa. Y mientras Cosette se hace mayorcita, en el convento aparece otro personaje clave, Marius Pontmercy, que también viene con una historia familiar complicada. Sí, la de Marius es otra historia de desencuentros. Lo cría su abuelo materno, el señor Gillenormand, un señor mayor, monárquico hasta la médula, bastante egoísta, que odia al padre de Marius. El coronel Pontmercy, ¿no? Un héroe de Napoleón. Un héroe de Napoleón, sí, caído en desgracia después de Waterloo. El abuelo le prohíbe a Marius ver a su padre, le hace creer que no lo quería. Marius crece ignorando el amor que su padre sentía por él. ¿Y cómo se entera de la verdad? Solo cuando muere el coronel. Recibe una nota de su padre pidiéndole que busque y ayude a un sargento, un tal Thénardier. Thénardier otra vez, qué ironía. Tremenda, porque Thénardier no le salvó la vida en Waterloo. Estaba robando a los muertos. Pero bueno, además de la nota, un viejo amigo del coronel, el señor Mabeuf, le cuenta a Marius quién era su padre de verdad, su heroísmo, su sacrificio. Y eso le da un vuelco a la vida de Marius, supongo. Total. Se reconcilia con la figura del padre, abraza sus ideas, primero bonapartistas, luego ya republicanas, y claro, choca de frente con el abuelo monárquico. Tienen una bronca tremenda. ¿Y Marius se va de casa? Sí, orgulloso. Rechaza el dinero del abuelo y se busca la vida. Pasa muchísima pobreza, ¿eh? Los textos describen cómo sobrevive a duras penas, pero con dignidad. Y en esa vida tan solitaria y pobre, de repente, aparece el amor. En los jardines de Luxemburgo, paseando solo, empieza a fijarse en un señor mayor, de pelo blanco, que va siempre con una chica joven. Al principio es casi una niña, recién salida del convento. Valjean y Cosette, claro. Claro. Pero un verano, de repente, Marius ve que la niña ha florecido. Es una adolescente guapísima. Y se queda, vamos, fulminado. Amor a primera vista. Muy romántico, pero a distancia, ¿no? Sí, un amor silencioso. Marius va al parque todos los días, solo para verla. Ella también empieza a fijarse en él. Se cruzan las miradas y salta la chispa. Pero al poco tiempo, Valjean, que es muy desconfiado, o quizás nota algo, deja de ir al Luxemburgo. Y Marius se queda destrozado. No sabe ni cómo se llama ni dónde vive. Pero el destino, o bueno, la casualidad parisina, los vuelve a cruzar. ¿Y de qué manera? Pues sí, Marius, por pura necesidad, se muda a un cuartucho en la casa Gorbeo, la misma donde vivieron Valjean y Cosette. Y sus vecinos de al lado, una familia que vive en la miseria más absoluta, son los Jondrette. No me digas que son. Bingo. Los Thénardier han caído todavía más bajo. Viven de pedir limosna, de escribir cartas falsas. Marius se compadece y les paga una deuda del alquiler. La hija mayor, Eponina, que parece tener cierta debilidad por Marius, es la que le avisa. Y Marius descubre quiénes son. La curiosidad le puede. Hace un agujero en la pared y los espía. Ve la miseria, sí, pero también oye cómo planean una trampa. Esperan a un filántropo que ya les ha ayudado y que va a volver a visitarlos. ¿Y el filántropo es? Valjean, que vuelve a llevarles ayuda. Y esta vez va con Cosette. Madre mía. Thénardier reconoce a Valjean y Marius, desde su agujero, reconoce a Cosette. Imagínate el shock. Y presencia horrorizado cómo los Thénardier y su banda de matones, Patrón Minette, le tienden una emboscada a Valjean. Qué pesadilla para Marius ver a la chica que ama y al hombre que admira en manos de esa gentuza. ¿Qué hace? Al principio se queda paralizado. Ve cómo Thénardier le revela quién es a Valjean, cómo lo atan, lo amenazan, pero reacciona. Sale corriendo a buscar a la policía. ¿Y a quién avisa? A Javert. A Javert, que llega con sus hombres, detiene a Thénardier y a toda la banda. Pero en medio del caos, Valjean, con una habilidad increíble, corta las cuerdas y se escapa por una ventana. Desaparece. Increíble. Y Marius se queda alucinado con todo. Impactadísimo por la maldad de los Thénardier, por el peligro que han corrido Valjean y Cosette y por ese reencuentro tan fugaz y angustioso con ella. Y de nuevo un personaje que no te esperarías. Eponina es la que facilita que Marius y Cosette se encuentren por fin. Sí, Eponina es un personaje trágico y complejo. Está atrapada en ese mundo, pero siente algo muy fuerte por Marius, aunque sabe que él quiere a Cosette. Y en un acto de
De generosidad muy dolorosa para ella, le consigue la dirección de Cosette, la casa de la Rue Plumet. Y ahí sí, por fin. Se encuentran, hablan, sí, en secreto, en el jardín de la casa. Se declaran su amor. Es muy intenso. Marius le deja un cuaderno con sus pensamientos, ella lo lee. Es un idilio secreto, muy apasionado. Pero la felicidad en esta historia siempre dura poco, ¿no? Algo tiene que pasar. Siempre. Valjean, que es un padre sobreprotector y vive con miedo, nota que algo pasa. Siente la presencia de Marius. Quizás teme que el pasado vuelva o simplemente le aterra perder a Cosette. Y decide que se van, a Inglaterra. No. ¿Y cómo reaccionan ellos? Cosette está hundida, claro. Se lo cuenta a Marius, y él entra en pánico. Le jura que si ella se va, él se muere. Va a ver a su abuelo, desesperado, a pedirle permiso para casarse, ayuda, pero acaban discutiendo otra vez. El orgullo, la incomprensión. Marius se siente totalmente perdido. Y nos estamos acercando a un momento de muchísima tensión, no solo para ellos, sino en París en general. Exacto. Estamos en 1832, hay mucha agitación política, mucha miseria. Es el caldo de cultivo perfecto para una revuelta. Y los amigos de Marius, los estudiantes republicanos del grupo Los Amigos del ABC, como Enjolras, Courfeyrac, están planeando aprovechar el funeral de un general muy popular, Lamarque, para levantar barricadas, para iniciar una insurrección. ¿Y Marius se entera de esto? ¿Participa? Apenas se entera. Está tan obsesionado con Cosette y con que se la van a llevar que casi no ve la que se está preparando en las calles. Se pregunta, ¿habrá una revuelta? Casi como de pasada. Su mundo es Cosette en ese momento. Y mientras se prepara la tormenta política, otros personajes tienen sus momentos. Eponina, por ejemplo, vuelve a actuar. Sí, es increíble lo de Eponina. Descubre que su padre, Thénardier, que se ha escapado de la cárcel, y la banda Patron Minette van a robar la casa de la Rue Plumet. Y ella sola, de noche, se enfrenta a ellos. Los para, protege la casa de Cosette e incluso le deja una nota anónima a Valjean. Mudaos. ¡Qué personaje! Y también conocemos mejor a Gavroche. Ah, Gavroche, el pequeño de los Thénardier, abandonado. El pilluelo de París por excelencia. Pura calle, ingenio, corazón. Lo vemos cuidando de sus hermanos pequeños, a los que ni conocía, y lo refugia en la estatua del elefante de la Bastilla, que estaba abandonada. Y la ironía, ayuda a escapar a su propio padre, a Thénardier, de la cárcel, sin saber muy bien a quién está ayudando. ¿Y Valjean? ¿Cómo vive él todo esto? La amenaza de Javert, el amor de Cosette y Marius, la inminente revuelta. Pues con una angustia tremenda, imagino. Un tormento interior. Ve que Cosette quiere a Marius. Él la quiere proteger por encima de todo, pero empieza a darse cuenta de que igual la felicidad de ella está con ese chico. Y su dilema es terrible. ¿Me aferro a ella? ¿Huyo? ¿La protejo a mi manera? ¿O la dejo ir hacia su vida? Aunque eso signifique exponerme yo, enfrentarme a mi pasado, a Javert. Es la lucha entre el amor posesivo y el amor generoso. Hemos recorrido, fogonazos, como decías, de vidas intensísimas. La redención casi imposible de Valjean, su lucha contra Javert, que es como su sombra, la tragedia de Fantine, que es... que duele, la maldad pura de los Thénardier, el despertar de Marius y Cosette al amor, a la sociedad. Es que es un tapiz enorme. Enorme y muy bien tejido. Es fascinante cómo Hugo va conectando todos los hilos. Cualquier cosita, un gesto de bondad del obispo, resuena años después. La crueldad de Thénardier o la rigidez de Javert causan estragos. El bien que hace Valjean salva vidas, pero también lo pone en peligro. Nadie está solo, todo está conectado en ese París que es a la vez escenario y personaje. Y te deja pensando en tantas cosas. Por ejemplo, en si es posible cambiar de verdad. ¿Puede alguien como Valjean, marcado por 19 años de presidio, escapar de ese pasado? ¿Reinventarse del todo cuando la sociedad no olvida y la ley no perdona? Es la gran pregunta, ¿verdad? Y Hugo no da una respuesta fácil. Vemos la lucha constante de Valjean, los fantasmas que le persiguen siempre, pero también vemos su capacidad de amar, de sacrificarse, que nació de aquel gesto de Myriel. Quizás la reinvención total, el borrón y cuenta nueva, no existe, pero la lucha por ser mejor, por elegir el bien aunque cueste, eso es lo que lo hace humano. Y también te deja pensando en la responsabilidad.
¿Hasta qué punto la propia sociedad, con sus injusticias, su pobreza, su falta de oportunidades, crea a sus miserables? ¿Somos solo resultado de dónde nacemos, de lo que nos pasa, o siempre hay un margen para elegir, como eligen caminos tan opuestos Valjean y Thénardier, que en cierto modo vienen de la miseria ambos? Esa es quizá la reflexión que más fuerte resuena al final.